Hola, Hola, Hola. ¿cómo están? buenas. ¿Qué tal? Ya estoy admitiendo el resto. A ver. Ya, pero bien. Sí. No, No, manda. eso, que yo puedo, no sé si puedo, a ver. No, espera un cachito. Espera, ¿eh? Hola, Sí, buenas sí. tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Tardes. A ver ahí. Vamos. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas Sí. tardes. Bueno, ingresando. Espero que estén todos bien por las lluvias. Vi que está acá en algunos lados de Capital estamos más o menos zafando, pero sé que hay partes en el conurbano que... Muchos están teniendo problemas con la conexión. Claro. Además, a la mañana hubo muchos problemas con la conexión. Claro. ¿Les parece si esperamos por ahí un ratito, porque son 5 en punto, esperamos un ratito más y arrancamos? Sí, hoy a la mañana empezamos 5 minutos después, como para esperar que entren. Hola, Javi. Perdón, me encuentro con amigos que hace mucho que no veo. Les pasará a todos. Como el panel de la mañana, yo no pude participar, pero me dijeron que estuvo nutrido de opiniones. El tema daba. Mm. Me daba bastante. Y me parece que en todas las regiones están saliendo bastante bien, por suerte. Sí, dijo Mónica que creo que ayer había estado en el bonaerense y también había estado. Algunas cosas similares salieron hoy a lo que pensaban. Así que se ve que estamos coordinados a la distancia. Bueno, pero ahora hay presupuesto, así que por ahí pone con muchas opiniones. Y sí, sobre todo en estos momentos tan movilizados, ¿no? Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola.
los pianistas. Es un tema esto. Ya pueden escuchar ladrar al perro, gritar a los Claro, niños. bueno, sí, todo, de todo. De todo. La nueva normalidad. Yo veo que podemos ir empezando si tienen ganas. A ver, esperen que no sé si... Ahí hay algunos que me están avisando que se están sumando en un rato. ¿Quiere alguien contar más o menos qué fue lo que Sí. hablaron en el panel mientras esperamos que terminen de sumarse todos? Sí, perfecto. Si quieren hago un poco una introducción y habilitamos la palabra. Me parece que una forma que está buena para que nos podamos ordenar y aprovechar el tiempo de debate, puede ser que tratemos de ir anotándonos por chat para tomar la palabra y tratar de limitar a las exposiciones a 5 minutos, porque me parece que es valioso que puedan expresarse todos los que vinieron, y hay algunos que me están diciendo que se están sumando ahora en un rato, que esto lo mismo, voy a poner el mate, voy a dejar a los chicos y se sumaban. Así que, nada, como para dar una introducción, este es el segundo panel de este primer eje de debates a los que nos convocó la Fundación ALEM, dentro de los militantes radicales de todos los claustros dentro de la región metropolitana, dentro del CEPRES metropolitano. Y hoy a la mañana, no sé si alguno después querrá hacer algún comentario, se discutió sobre autonomía, sobre evaluación y acreditación, y sobre la internacionalización de la educación universitaria. Y ahora a las 17 en el panel, no sé cómo llamarlo por Zoom, digamos, en este encuentro, en esta comisión, de las 17 horas nos tocaba ver y hablar un poco sobre los organismos de coordinación del sistema, sobre algo que podemos englobar en el concepto de compromiso social universitario, la relación entre la universidad, el Estado y la sociedad civil y la política, y sobre el presupuesto, que es un tema que está atado un poco a estos otros dos temas, porque los organismos de coordinación tienen un peso en la asignación de una parte de las partidas presupuestarias, como bien sabemos, y fundamentalmente sobre el rol social o el compromiso social de la universidad, porque me parece que está vinculado en el sentido de que la sociedad financia a la universidad con un sentido, y me parece que está bueno que toquemos estos tres temas en conjunto, como lo dispusieron desde la coordinación del Congreso. Básicamente, bueno, me parece que nos toca hablar de eso, y si quieren hacemos este formato de vamos pidiendo la palabra por chat. Si nos quedan cosas inconclusas o demás, me imagino que algunos de ustedes probablemente, yo sé que se han venido trabajando algunos documentos, algunos de ellos me los han circulado. Si no, si quieren después pueden enviárnoslo, así centralizamos todo y con los redactores tienen herramientas para poder trabajar sobre las conclusiones, que hay que entregarlas esta semana, si mal no tengo entendido. Así que, bueno, nada, me parece que si tienen alguno ganas de pedir la palabra, si no, puedo hacer una reflexión inicial, pero me parece que está bueno la participación de todos. Creo que... sí. ¿Hay alguien ahí? Voy a abrir el chat. Así que bueno, no sé, me parece que en este momento de la militancia, de los militantes radicales que nos encontramos en las universidades, es un momento un poco clave. Ya este congreso también ha estado muy nombrado el tema, todo lo que tiene que ver, lo que está vinculado al debate del presupuesto de las universidades para el próximo periodo, en el marco más general del debate del presupuesto en general. Me parece que está habiendo noticias complicadas, no sé si están al tanto, pero
en esta famosa planilla B está habiendo universidades que están siendo seriamente perjudicadas, o en las propuestas de planilla B que están circulando en la Cámara de Diputados, hay universidades que están siendo seriamente perjudicadas, algunas de ellas universidades de esta región, y me parece que este panel también puede servir en un punto como para manifestar una voz en ese sentido de oposición a lo que está sucediendo y de refuerzo a los diputados radicales que están peleando o dando esa pelea, esa negociación en el Parlamento. Y me parece que está bueno también, como Mónica Marquín hacía en su introducción, que lo aprovechemos también para reflexionar si estos mecanismos de asignación presupuestaria hoy, sobre todo fundamentalmente en términos de la región metropolitana. Yo veía en estos días, pensando un poco en la charla que íbamos a tener hoy, el padrón de las universidades que componen el CEPRES metropolitano, y me sorprendí mucho al ver que las universidades públicas somos una ínfima minoría entre las universidades privadas, los institutos, las universidades o los proyectos educativos de instituciones de la sociedad civil, y las instituciones de las fuerzas de seguridad con nivel universitario. Realmente las universidades públicas somos 1/3 del padrón, pero me parece que también es interesante reflexionar esto en el sentido de cuál es el rol que cada una de estas universidades tiene, y como vinculándolo con el segundo tema, en el desarrollo local de cada una de las localidades o cada uno de los territorios en los que estamos inscritos. Yo por ahí conozco mucho de la UBA y me imagino que, sobre todo en el marco de pandemia, todas las universidades tuvimos un rol fundamental en apoyar a nuestra comunidad, en ponernos a disposición de no solo nosotros como personas, en nuestro rol por ahí, yo soy docente, y en el rol de intentar buscar los medios para que las clases se sigan dando y para que los alumnos, que los estudiantes no pierdan sus ciclos formativos, o que por lo menos se salven los ciclos formativos que se puedan, pero también un rol muy importante como institución en poner el conocimiento y la técnica que se desarrolla en nuestras instituciones al servicio de administrar la pandemia, digamos, ¿no? la emergencia sanitaria. En ese sentido, creo que realmente es una muy mala noticia lo que está pasando en el Congreso, y me parece que es importante que nos manifestemos para tratar de, no sé, por ahí hay algunos de los participantes de este panel que se dedican al tema presupuestario, y me gustaría también como abrir la palabra para que todo por ahí, para ponernos un poco en autos de qué es lo que está sucediendo, y después para también que todos expresemos las opiniones del caso. No sé si no hay nadie anotado en el chat, pero bueno, si quieren, así remando un poco. Y de la palabra, Mati. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Nada, medio en línea con lo que planteaba Ezequiel. Si les parece, yo me garabateé algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes en términos presupuestarios. La verdad es que es muy difícil, o es un poco más complejo de lo habitual, hablar en términos presupuestarios de una región, por eso me gustaría tomar unos pequeños segundos para contextualizar la situación general y después compartir algunos de los números que estuvimos viendo de la región metropolitana en particular de cara al presupuesto, y en el camino agregar alguna que otra apostilla de lo que planteaba Ezequiel con esas planillas B, propuestas que están de alguna forma circulando por el Congreso. En términos generales, y se abordó en el primer panel, me parece que la situación no solamente quedó compleja de lo que tiene que ver con, no solamente quedó compleja con lo que tiene que ver
este año, sino que de alguna forma también va a haber un arrastre hacia la situación presupuestaria del año que viene. En términos generales, si nosotros miramos la actualización respecto de la base del presupuesto 2020 contra el presupuesto de las universidades nacionales de la planilla del 2021, se pierde contra la inflación proyectada por el mismo proyecto de ley en cerca de 15 puntos. De alguna forma se consolida el desajuste presupuestario que se vive en el 2020, y cuando uno lo mira también en gasto de funcionamiento, se nota con muchísima claridad que se pierde un poquito respecto de 2021, pero se consolida todo lo que las universidades nacionales han perdido, han resignado entre el 19 y el 20, y como de alguna manera en algunos de otros encuentros que también se discutió el tema, en el que recuerdo que estaban Morínigo y Pablo Dominicini, de alguna forma las universidades lo fueron sopesando por el pasar de la pandemia, ¿no? Que tuvo muchísimas partes negativas, pero que en muchos conceptos fue planchando por fuera de lo que tiene que ver la virtualización, por ejemplo, obviamente, pero fue planchando el gasto de distintas universidades. En ese sentido, si querés, yo te lo había pasado por WhatsApp, capaz que, nada, mientras hablo, no importa, pero que se comparta. En términos generales, las universidades de la región metropolitana no están sumamente descalzadas del conjunto de las universidades. Se ven a las universidades por ahí de reciente creación, como el caso de Guillermo Brown, de la UNSO, un poco más arriba, obviamente, por todo lo que tiene que ver con ese primer trayecto de las universidades, en donde el presupuesto crece casi en lógica exponencial. Después se nota de alguna forma una lógica de discrecionalidad en términos de bloque, y tenemos algunas universidades que están bastante por debajo, ahí se van a ver en el cuadro. Pasa con el caso de La Matanza, que dicho sea de paso es una de las que está propuesta como para que esté dentro de la planilla B. Pasa con San Martín, pasa con Luján, pasa con la UBA, pasa con 3 de febrero, que figuran incluso con porcentajes en algunos casos marcadamente por debajo del promedio de las universidades nacionales, en la comparación que se hace con la última ley aprobada, del 2019. La ley del 2020 tiene demasiadas particularidades como para que esa comparación interanual pueda tener un sentido más fuerte. En ese sentido, en un proyecto de presupuesto que va a estar bastante ajustado con lo que llamamos por encima de la línea, que es el presupuesto por el cual se le da asignaciones directas a las universidades nacionales, vemos un muy fuerte presupuesto por debajo de la línea, en donde se multiplica por 6 respecto del último presupuesto aprobado en el año 2019, y en donde me parece que va a haber que trabajar desde el lado de las universidades fuertemente, un poco en el SIN, que tiene también sus particularidades, que si tenemos unos minutos después lo vemos, pero me parece que va a haber que trabajar fuertemente en las universidades para poder hacernos lugar en esa fortaleza que va a haber debajo de la línea, en donde la verdad es que los antecedentes de gobiernos anteriores, y que hoy por ahí se repiten algunos nombres en la Secretaría de Políticas Universitarias, van a hacer difícil la distribución con criterios objetivos de esos fondos muy significativos. En ese sentido, y para tratar de no exceder mucho el tiempo que planteaba Ezequiel al principio, me parece que las universidades, y la región en eso no va a estar exenta, aunque tal vez sean distintos a los del resto de las regiones del país, va a tener distintos desafíos que afrontar. Uno claramente va a ser la virtualización de la educación, un proceso que casi de golpe y por una necesidad total fuimos empezando en este 2020, todo lo que tiene que ver con equipamiento, todo lo que tiene que ver no solo con equipamiento, sino con la capacitación que necesitan los docentes, los equipos docentes, las autoridades de las universidades, etcétera, todo en ese proceso de virtualización de la educación superior en el cual nos abocamos durante este año. En términos presupuestarios va a haber que ver qué sucede con el tema tarifas. Eso sí impacta particularmente sobre el AMBA,
La verdad es que el AMBA es uno de los lugares en donde históricamente ha tenido por ahí subsidios más altos en lo que tiene que ver con las tarifas, y ya tenemos la experiencia del 2016 cuando se descongeló eso y tuvo un particular impacto sobre el área del AMBA. Después tiene un desafío las universidades de todo el país. A nosotros también nos sucede, muchos de los edificios en la región del AMBA tienen una antigüedad significativa, en bastantes casos más que los del interior del país, y en ese sentido el mantenimiento y las adecuaciones edilicias necesarias son muy demandantes desde lo presupuestario, y de nuevo con un presupuesto por encima de la línea muy ajustado, va a resultar un desafío en el próximo año, incluso en los próximos años. Y para cerrar, ya medio justo sobre el límite del tiempo, me parece que también en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología quedó una fortaleza muy grande por debajo de la línea, en el cual va a haber que trabajar desde las universidades para que haya un reparto equilibrado y razonable de esos fondos. Y por último, lo que tiene que ver con hospitales universitarios. En el caso de la UBA se ve por ahí muy potenciado por el rol en particular del Hospital de Clínicas, pero también de otros como el ANARI, del ROFO, del Hospital Odontológico, pero que se han redescubierto a lo largo de la pandemia como efectores de la salud muy importantes para el área metropolitana, no solo para la ciudad de Buenos Aires. Hay un importante porcentaje de la gente que, por ejemplo, hoy está internada en el Hospital de Clínicas de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no es que sea un efector solamente de la ciudad, sino que esté involucrado de alguna forma con todo el área del AMBA. Y a lo largo de la pandemia fuimos viendo cómo en el área de salud, bueno, también Ezequiel lo mencionaba, en el área del voluntariado, ¿no?, que las universidades con muchísimas dificultades presupuestarias pudieron ir llevando adelante, se fue desarrollando en las universidades. Nada, no quiero pasarme mucho más del tiempo que se había estipulado, así que me quedo igual. Gracias. Por cualquier cosa. Gracias, Mati. Y voy a circular ahí te pregunté si era el último que me habías pasado, lo mando por el grupo de la coordinación del Congreso y después nos lo circulamos en el resto por cada universidad. Me parece interesante, no sé, la verdad no tengo pedidos de palabra, pero me parece... ahí está Mariano. A ver, fíjate, Mariano, si te podés desmutear. ¿Ahí lo habías hecho? Ahí está. Ahí está, Mario. Mario, perdón. Mario Helfestein. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Helfestein. Yo soy secretario de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Tomás Zamora. Y bueno, quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, con respecto al presupuesto 2019 y el proyecto 2021. Y también, bueno, algunos comentarios con respecto al mecanismo, ¿no?, de aprobación y de distribución del presupuesto. Creo que es oportuno también hacer algún comentario al respecto. Con relación al presupuesto de este año, bueno, como todos sabemos, el gobierno nacional inició su gestión con un presupuesto prorrogado del 2019, y en agosto creo que el Congreso aprobó el presupuesto, una modificación al presupuesto que incrementó el presupuesto de las universidades en general en un 40%, ¿no? Como bien se dijo acá, muy por debajo de la pauta inflacionaria, y muy distinto al proyecto que había elaborado Juntos por el Cambio, que lamentablemente, bueno, no pudo ser aprobado por el Congreso, después de la derrota electoral, pero ese presupuesto de Juntos por el Cambio establecía una pauta de incremento para el sistema en alrededor de un 60%. Si bien es verdad que este es un año atípico por la pandemia y por todo lo que ha generado la situación sanitaria, lo que es cierto también que se ha producido un desfinanciamiento importante en el sistema universitario, a lo que hay que agregar la discrecionalidad mencionada en todas las reuniones que estamos teniendo en cuanto a la distribución, y lo que genera más alarma, esto que se comenta acá, de una planilla B que estaría circulando en el Congreso, que como todos sabemos, históricamente esa planilla B es fruto de
de negociación en política, que no está mal en cierto sentido, ¿no? Porque tal vez en algún aspecto hasta puede reforzar alguna asimetría o alguna situación en alguna universidad, pero lamentablemente en general lo que sucede con esa planilla B es que se distribuyen fondos discrecionalmente por afuera del acuerdo, por afuera de lo que son los criterios de distribución tradicionales en el sistema o por afuera incluso de los mecanismos políticos que se llevan adelante a través del Consejo de Rectores, ¿no? Del CIN. Yo no conozco los números de esa planilla, pero me parece oportuno hacer un pronunciamiento. Me parece que nosotros siempre, en general, nos opusimos a la discrecionalidad en la distribución de recursos, y me parece que en este momento, sobre todo, hay que manifestarse en el mismo sentido, con el agravante que significa un gobierno o una secretaría política universitaria donde los pocos recursos que se han distribuido se lo viene haciendo de manera discrecional, y conociendo un poco la historia en cuanto a la distribución de presupuesto por fuera de lo que se distribuye o lo que se debería distribuir normalmente, bueno, sabemos que siempre la distribución favorece a los amigos, a los que están alineados políticamente con el gobierno nacional, y bueno, y son perjudicadas las universidades que no tienen ese alineamiento político, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que también es oportuno alguna mención con respecto a cómo se distribuye tradicionalmente el presupuesto. Como todos sabemos, el presupuesto de la universidad lo aprueba el Congreso de la Nación, pero no es solamente el Congreso de la Nación el que interviene en la elaboración del presupuesto. Como todos sabemos, el presupuesto lo diseña, lo elabora inicialmente la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Educación es quien distribuye las partidas a las universidades nacionales, y como también sabemos, el CIN, que agrupa todas las universidades del país, tiene una participación bastante marginal en la distribución del presupuesto, y tal vez sería importante que el CIN tenga una mayor participación, justamente para que no sucedan estas discrecionalidades. Si bien es cierto que el presupuesto, la distribución histórica, ¿no? La distribución de acuerdo al criterio histórico es lo que tiene mayor peso, ¿no? Por rigideces propias del sistema, ¿no? O sea, el peso de la masa salarial, que hoy está en alrededor de un 90% aproximadamente para todo el sistema. Esto es como consecuencia de un desfinanciamiento histórico, ¿no? De todo lo que hace a los gastos de funcionamiento. Lamentablemente, bueno, trae como consecuencia que la distribución del presupuesto, lo que sería recomendable por ahí que el CIN tenga una mayor participación. Creo que debería ser parte de una propuesta que nosotros hagamos en algún momento, porque tiene una participación marginal, y también como algunos conocen, hay un modelo de pautas presupuestarias, que es un modelo que se elaboró hace más o menos 20 años, que distribuye marginalmente recursos entre las universidades, y que ese modelo es un conjunto de fórmulas, básicamente, que genera indicadores en base a cantidad de estudiantes, complejidad de carrera, rendimiento académico, infraestructura, etc. Y bueno, creo que ese modelo, que lamentablemente distribuye marginalmente, y que en el acumulado de los últimos 20 años no sé si llega a un 20%, me parece que también deberíamos nosotros hacer hincapié en la necesidad de que finalmente el sistema tenga, no sé si todo, pero que de alguna manera haría la calidad de la distribución del presupuesto, haría la calidad del sistema, que nosotros insistamos, ¿no? con la necesidad de que haya un modelo de distribución de presupuesto más objetivo, como este modelo, que es perfectible, por supuesto, que permanentemente se lo está actualizando, se lo está mejorando,
pero que tiene, de alguna manera, es una base como para distribuir con algunos criterios más objetivos el presupuesto de las universidades. Así que bueno, yo no me quiero extender mucho más, pero quería y bueno, con respecto al proyecto 2021, como, bueno, el proyecto que elevó el Ministerio de Economía al Congreso de la Nación, bueno, tiene una pauta de un incremento del 30%, que también, bueno, que es con la pauta inflacionaria que se está manejando el gobierno para el año 2021, pero lamentablemente no se está recuperando lo que se ha perdido este año. Tengamos en cuenta que este año, si bien por el lado salarial, bueno, como sabemos, eso se negocia en función del acuerdo paritario, pero en lo que hace a los gastos de funcionamiento, hay una pérdida muy significativa de las universidades en este año que no se va a recuperar en el 2021, ¿no? O sea, el incremento en gasto de funcionamiento este año fue de apenas un 20%. Durante 6 meses las universidades recibieron la misma cuota de gasto de funcionamiento que en el 2019, y esa cuota se incrementó recién en los últimos 2 meses. Y ese incremento fue de tan solo el 20%, con lo cual tenemos un retraso significativo en el 2019 y un retraso que no vamos a recuperar en el 2021 con las proyecciones, con el proyecto que elevó el Gobierno Nacional al Congreso. Así que bueno, nada más por ahora. Gracias, Mario, por la exposición de ideas. Me parece que que entre vos y Mati lo dejan muy, muy claro. Y la verdad no puedo dejar de preguntarme si con esto no podemos ya decir claramente que hay una vuelta de una política de ahogo presupuestario, de disciplinamiento. Me parece que entre vos y Mati lo deja muy claro, y me parece que ahí el radicalismo tiene que tener un rol importante, como siempre, en por lo menos denunciarlo, y denunciar la discrecionalidad. Me parece que también por ahí, entre los asistentes, veo gente que nos podría aportar una visión interesante sobre también qué rol cumplen los organismos de coordinación en esa asignación de presupuesto, porque terminan distribuyendo presupuesto que terminamos discutiendo ya les digo, veía el padrón de las universidades que componen el CEPRES metropolitano y las universidades públicas, o sea, los que estamos reunidos acá, somos 1/3 de ese padrón. Y por ahí también hay asignaciones presupuestarias que me parece que todos tenemos el objetivo de que las universidades pueden tener directamente los recursos que necesitan a través de la Fuente 11, sobre todo frente a la situación que, hoy, para que la universidad pueda seguir dando cumpliendo una de sus funciones esenciales, que es la enseñanza, necesita fierros informáticos, y yo veo que estamos atajando penales, pero que no tenemos los recursos necesarios para poder tener esos fierros y esa infraestructura informática que necesitamos para, como decía Mati, poder capacitar a nuestros docentes, pero para también tener la suficiente cantidad de espacio disponible en la nube para alojar los contenidos digamos, las tutorías, los videos. Bueno, no les voy a contar cosas que ya todos sabemos. No sé si alguno más quiere hacer alguna intervención. Creo que estamos todos tímidos. Me dijeron que en la mañana estaban menos tímidos. No sé si el horario de la tarde será que nos pone así. Sí, a ver, esperá que ahí justo me chatearon dos. Sí, Ignacio, Mati, vos ya hablaste, así que lo dejamos a Ignacio. Nacho, no sé, no te veo. Buenas. Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Se escucha. Perfecto. No, hacer alguna aclaración corta y después le dejo la palabra, bueno, a Mati o a cualquiera que quiera aportar desde el lado de la gestión. Lo único que decir, cuando estamos hablando de esto de la discrecionalidad, es importante destacar que ya es algo completamente obvio lo que están haciendo. Es más, saliendo un segundo del mundo universitario académico, salió este programa del gobierno de municipios de pie, que básicamente le daba una gran cantidad de fondos a municipios todos gobernados por el PJ, en la mayoría de las provincias donde la mayoría de los municipios están gobernados por la oposición,
y con las universidades está claro que se busca hacer lo mismo. Ya pasó estos años con la Universidad Nacional de Cuyo, estos últimos meses con la Universidad Nacional de Cuyo, que empezaron a congelarles el presupuesto por diferencias políticas con la dirigencia de la universidad e incluso de la provincia de Mendoza. Y por ejemplo, bueno, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Lanús y puedo ver cómo el presupuesto se mantiene, pero no por una cuestión de hacerle bien a la universidad, sino porque la dirigencia es afín al gobierno de turno, y sé que en otras universidades no se está dando lo mismo justamente porque las conducciones porque las autoridades universitarias tienen ciertas diferencias con el gobierno, y eso es algo inaceptable y que hay que empezar a poner manos en el asunto para evitar que se siga dando. Básicamente solamente agregar eso y bueno, aprovechar, bueno, si alguien tiene algo que decir con respecto a esto que estaba diciendo que aproveche. Gracias por darme la palabra. A vos, Nacho, por la intervención. Ahí teníamos a Maxi, que también pedía la palabra. Maxi Vera. Sí, buenas tardes. Más que nada para agregar un poco lo que decían tanto Mati, Mario, Ignacio. Obviamente la discrecionalidad es algo que siempre se discute en cuanto a lo que es la distribución de fondos en el presupuesto. También tengamos en cuenta que hay muchas personas que todavía ven a la educación y a la distribución del presupuesto en educación como un gasto y no como una inversión. O sea, si nosotros queremos pensar un modelo de universidad, un modelo de país, tenemos que tener en cuenta también que este es un debate que todavía se sigue discutiendo en muchos ámbitos, o sea, y la universidad y el Estado tienen que generar también esa igualdad de condiciones para todos los alumnos. Si bien la situación que vivimos es atípica, la nueva normalidad, las nuevas tecnologías, era algo que se estaba viendo, se estaba analizando para poder implementar quizás en un mediano o largo plazo, pero hoy en día creo que, como decía Mati, todas las herramientas tecnológicas, o como decías vos, el tema de las herramientas tecnológicas, no solo para los docentes, sino para los estudiantes. Tengamos en cuenta que hay muchos estudiantes que por ahí quedaron marginados de poder acceder por no tener los dispositivos o por tener problemas de conectividad, que quedaron marginados durante todo este año y que todavía no sabemos cómo va a ser el año que viene con el tema de la nueva normalidad y demás, y son cuestiones que también deberían estar dentro del presupuesto, dentro de la inversión, teniendo en cuenta también que nosotros cuando analizamos el presupuesto de las universidades tenemos que la totalidad o casi más del 80% del presupuesto siempre se destina a salarios. Quizás aumentar el resto de la participación del presupuesto, obviamente en infraestructura, capacitaciones y demás, para poder mejorar la situación, poder mejorar la educación, porque creo que acá todos sabemos que muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad se van a revertir o se pueden llegar a revertir a través de la educación. Es lo que defendemos como militantes radicales, como militantes reformistas, y creo que ese es un buen puntapié para poder trabajar. Obviamente está bueno porque también el presupuesto universitario, si uno se pone a analizar, no tiene muchos estudios, muchas variables, teniendo en cuenta también que por ahí en la situación de crisis que vivimos constantemente se analizan otras variables económicas, fiscales, y no hay muchos estudios que hagan hincapié o se aboquen tanto a lo que es el presupuesto universitario. Está bueno tener este espacio y de esa manera darle otro peldaño o estar en otro peldaño al momento de poder tocar el tema del presupuesto y de la educación universitaria, obviamente. Gracias, Maxi. Ahí Ale de Angelis está de la Universidad de Escalarín Ortiz. No te veo, Ale. Ahí, ¿se escucha ese? Se escucha. Gracias. No, muy cortito, y yo en realidad me interesaba más escuchar que otra cosa, pero bueno, a tono de lo que venían diciendo, me parece que la situación actual es
una de las más críticas, uno que transitó varias crisis ya en torno a las universidades y en torno al país. Me parece que esta es muy crítica y que va a impactar sobre todo el año que viene. Nosotros no lo vemos quizás porque estamos discutiendo un presupuesto, pero ese presupuesto ya en términos generales, no solamente el universitario, quedó muy desfasado de lo que va a pasar el año que viene. Con lo cual me parece que la discusión tiene que ser muy fuerte en torno a los recursos de la universidad y cómo se van a aplicar, y cómo se va a hacer un plus, ¿no? Un extra sobre las universidades, que todos sabemos que más allá de que el presupuesto y las planillas que van por presupuesto sigan siendo semidiscrecionales, por decirlo de alguna manera, por la participación que pueden tener los rectores y el CIN, aunque es muy poca, junto a la SPU en la confección, y algunos indicadores que se puedan tomar como para hacerlo un poquito menos discrecional. La verdadera discrecionalidad se da en torno a las partidas extras que se van agregando, con lo cual me parece que ahí se va a jugar un partido muy importante, quizás más importante que el presupuesto que estamos viendo por planilla, ¿no? Vamos a ver ahí cómo el gobierno va a tratar de implementar algún programa o no, y eso va a hacer que las universidades tengan que tomar muchas decisiones, o por lo menos nosotros que recién comenzamos y estamos en construcción, tenemos que estar pensando todo el tiempo en cómo desarrollarnos en función de ese presupuesto. Y sufrimos la discrecionalidad. La rectora Adriana López tuvo muchas discusiones en el CIN y con la SPU también en este sentido. Pero bueno, ¿no? Es parte del juego político, si se quiere. Paralelamente nosotros, yo tengo a cargo el área de ciencia y tecnología en la universidad, y lo que está pasando también es que dentro de ciencia y tecnología estamos discutiendo nuestro propio presupuesto, que también va tachado en la planilla, pero también tiene otras partidas extra. Y la verdad que hay dos ideas fuertes que son interesantes al tema del presupuesto. La primera es generar indicadores fuertes que nos permitan trabajar o bajar la discrecionalidad a la hora de incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología por planilla. Y la otra es incrementarlo tomando otros presupuestos afines, en el caso de investigadores de CONICET y otros, para tratar de absorberlos dentro del presupuesto universitario. Es una idea que está desarrollando Del Bello, que bueno, tiene algunos consensos por un lado y otros no tanto, pero me parece interesante. Me parece importante ver el tema de los indicadores, ¿no? De cómo podemos fortalecer ese presupuesto en función de esos indicadores, porque no hay seguridad, y ese es el verdadero punto de autonomía de las universidades, asignación presupuestaria. Después podemos tomar muchísimas discusiones y decisiones de gobierno y de cogobierno, pero realmente el presupuesto afecta la autonomía universitaria de lleno. Yo nada, quería aportar y sobre todo escuchar lo que estaban diciendo. Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Mati. Además es así, uno también recorre los pasillos del Congreso y ve que algunos partidos se juegan, y he acompañado más de algún rector también a hacer un poco de lobby con algunos legisladores para ver si se podía modificar, y termina siendo absolutamente discrecional, es así, y deberíamos pensar, si queremos que siga teniendo este carácter, como si fuera un juego político también, ¿no? A ver quién puede rosquear más, o avanzar con algunos indicadores que nos den algunas transparencias, algunas fortalezas y algunas seguridades a la hora de administrar los fondos que les tocan a cada las universidades. Gracias. Gracias, Ale. Sí, ahí no veo a nadie en el chat. Mati, vos querías hacer un recomentario antes de que vos lo hagas. También pensando un poco con lo que decía Ale, me parece, digo, estamos frente a una reiteración de situaciones, porque vuelve la política del ahogo presupuestario y también vuelve, el atraso de infraestructura, que en esta vez lo vemos en la dimensión virtual, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí está habiendo un combo complicado que nos va a poner frente a desafíos importantes, y me parece muy valioso lo que decía Ale y lo que decía también Mario, de dar una discusión o de tener una propuesta, tal vez como militantes radicales, en torno a
modelos de pautas, de indicadores que nos permitan sacarle discrecionalidad a la asignación presupuestaria por ahí, y también pensar, no nos olvidemos que en este panel estamos también hablando de los organismos de coordinación, y pensar qué impacto están teniendo esos organismos en las realidades de nuestras universidades. Mati, perdóname, quería meter el bocado, aprovechando que soy coordinador. Está muy bien. No, empalmando lo último que decís, y sumo, ya que no hay pedido de palabra, una cosa más a la aclaración que iba a meter. Pero aprovechando lo último que vos decís, lo de los mecanismos lo de los organismos de coordinación, perdón, a mí me encanta la discusión presupuestaria con criterios objetivos. Suelo discutir mucho el modelo de pautas. Me parece que la lógica de asignación presupuestaria por fórmulas es el camino al cual hay que ir, digo, porque me parece que permite una programación mucho más razonable, permite bajar la discrecionalidad. Pero a mí me preocupa el escenario en donde se discuten y en donde se construyen esos mecanismos y el esquema de mayoría que se arman en esos organismos. En particular el SIN. Digo, yo así como digo una cosa de que me parece que los esquemas de fórmulas son los que tienen que suceder en el financiamiento de la educación superior, también termino siendo uno de los primeros en la comisión de presupuesto del SIN, en donde me planto porque se zarpan. Digo, nada, es una reunión casi partidaria, lo puedo decir, se zarpan, ¿no? Entonces construyen esquemas de mayoría que después terminan, en lugar de generando menor discrecionalidad, terminan canibalizando a determinadas universidades para poder quedar un poco mejor en esa distribución. Entonces, así como a mí me tranquiliza y me parece que el esquema de asignación presupuestaria por fórmulas es el mejor, también me preocupa, en el marco de lo que decía Ezequiel conectando las cuestiones, el organismo de coordinación en el cual eso se construye, eso se genera. Y por último, que me había quedado el comentario que había dicho que metía algo en la primera parte y no lo hice. No sé si está circulando una planilla B. Esa planilla B que está circulando, por lo menos una que me llegó a mí, es una planilla B que suma en el orden de los 900 millones de pesos, y de esos 900 millones de pesos a las universidades de la región metropolitana solo les impactan 50 de esos 900 millones de pesos, que serían para la Universidad de La Matanza únicamente. Todo el resto de las universidades de la región metropolitana, por lo menos en la versión que yo tuve acceso de la planilla B que se encuentra en el Congreso, no tiene impacto en ninguna universidad de nuestra región. Y doy un párrafo aparte para lo que decía en el marco de que recién hablaba Ale. La Universidad Scalabrini Ortiz en el presupuesto del 2019 tenía un presupuesto equivalente al de la UNAM. Igual, prácticamente igual. Y si lo comparamos contra el presupuesto que está en el proyecto de la ley, es 30 puntos más baja la actualización de una respecto de la otra. 30 puntos más baja. En términos nominales, eso por ahí para las universidades más grandes representa poca plata, pero no para nada para las universidades que en su momento de gestación, como yo decía al principio, suelen tener presupuestos que crecen exponencialmente porque, digo, se van construyendo nuevas cohortes. Y eso no significa para nada, de hecho se verifica que no, digo, es un poco más largo, no quisiera entrar en el detalle, pero después si a alguno le interesa, nos quedamos conectados y lo compartimos. Eso no significa para nada que a la UNAV esté 30 puntos arriba de la UNSO porque le dieron más a la UNAV. Son dos universidades que si las comparamos históricamente con otras actualizaciones presupuestarias de universidades comparables que estaban en su misma situación, están seriamente complicadas desde lo presupuestario, obviamente, y a los números me remito, incluso un poco más hoy la UNSO que la UNAV. Pero las dos sumamente complicadas. Y en esa situación, la planilla B que se plantea en el Congreso, en términos de negociación política, todavía no incluyó a ninguna de las dos, por lo menos con la información que yo vengo manejando hasta ahora. Quería compartir ese nada más. Gracias por la palabra de nuevo. Gracias, Mati. Creo que había un pedido. El doctor Abeledo
que en principio le agradezco por participar de este panel o de esta comisión. Doctora Veledo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un comentario primero, dos comentarios. En primer lugar, yo trabajé en el modelo de pautas hace 20 años, cuando estaba en la SPU, pero después, ¿qué es lo que está pasando con el modelo de pautas hoy? En realidad no sé, porque no. Sabe más quizás Matías, que está en la Comisión de Presupuesto del CIN. Ahora, lo que sí he notado en el proyecto de presupuesto que está dando vuelta es esta partida enorme que hay abajo de la línea que ustedes estaban comentando. Y creo que ahí, desde el radicalismo, tendríamos que pedir que si esa partida se va a mantener con ese tamaño, se publiquen o se especifiquen claramente con qué pauta se va a asignar para garantizar alguna transparencia, porque si no, ya sabemos lo que va a pasar. Muchas. Eso, sé además, quizá Matías sabe más, que en el CIN están conversando que quieren hacer algunas modificaciones al modelo de pautas con el que trabaja el CIN, pero digamos, los detalles no los conozco. Pero sí lo que me llamó la atención es esa enorme partida abajo de la línea que la veo peligrosa, ¿no? Claro, claro. No teníamos más pedidos de palabra. ¿No? Bueno. Si nadie más... Hola, bueno. Entonces, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, nada, si les parece, convocamos creo que se dijeron bastantes cosas, me parece, digo, por ahí con las planillas que nos manda Mati, hay más algunas que por ahí vos, Mario, tenés, también que nos podés facilitar, como para tener alguna información técnica, y creo que varias de las cosas que se dijeron acá, que si bien, nada, creo que hay un acuerdo. Sí, Ale, perdóname. Ale, dale vos. No, sí, perdón, estaba en el teléfono ahí. No, un comentario chiquito también. Yo viví también en el Congreso que lo que pasa cuando Cambiemos fue gobierno es que se juntaban los rectores, iban y no tenían ningún prurito en plantear con el bloque de senadores y de diputados del FPV de ese entonces una demanda concreta y con prensa y haciendo bastante ruido. Y yo no sé si fue efectivo o qué, pero por lo menos plantea el problema y lo plantea y tiene agenda. Y bueno, el bloque de rectores es numeroso en el caso de ellos, y había bastante ruido. Y nosotros los acompañamos, los rectores nuestros estaban ahí también, ¿no? El CIN fue a hacer un pedido concreto. Y hoy por hoy no pasa. ¿Y por qué? ¿Va a pasar o no va a pasar? A mí me parece muy importante que podamos acompañar a los legisladores nuestros y peticionarles y pedirles que estén ahí también. Sabemos que muchos vienen del sector universitario y que muchos, como el caso de Yaco, encarna todas las demandas que nosotros tenemos y las lleva adelante. Pero muchos otros por ahí tienen otra agenda y a mí me parece importante que también sobre esos otros tengamos algún tipo de, o el partido los pueda reunir para que podamos tener una presencia más activa en el Congreso, que es donde se discute eso, que por lo menos no sea tan impune esa planilla que va por abajo de la mesa. Que por lo menos no tenga tanta facilidad a la hora, que se la lleven tan gratis a la hora de... me puse un poco más político porque me parece que es importante, porque es así, como decía Matías, la situación de universidades como la nuestra fue muy, muy clara la discriminación en términos de, bueno, tenemos que abrir no carreras nuevas, sino que tenemos que abrir los próximos años y ni siquiera te lo quieren presupuestar para eso. O sea, es discriminación absoluta y a veces en función de abrirle una universidad nueva al lado, como la Universidad del Delta, que se la están repartiendo entre San Fernando, Tigre y Escobar.
Entonces, la verdad que uno le quedan algunas pocas herramientas y más allá de los organismos de coordinación que tiene y del modelo de pautas y los indicadores que podemos proponer para que sea más transparente la cosa. Pero a veces la presión política es muy importante y me parece que como partido hay que ir a fondo por ahí. Gracias. A vos, Ale, ahí justo se sumó alguien, Fer Cáceres, de la Universidad de Jaureche. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Simplemente Sí, hacer una aclaración, un comentario que creo que viene quizás al punto y también con esto último que se planteó de las realidades materiales, cómo se configuran en base a la cuestión presupuestaria. Y es importante reclamar que como en su momento el bloque de rectores del FPB o el bloque de rectores de ellos reclamaron, no habría ningún problema para que el nuestro lo haga ahora, no habría ningún problema con iniciar esas demandas de vuelta en el sentido de reclamar que en la realidad material el principal afectado es el estudiante universitario. Cuando se dan y se producen ajustes presupuestarios, cuando discrecionalmente se maneja la efectivización o no de un presupuesto, eso no es simplemente un número, digamos. A veces discutirlo solamente como un número, que entiendo que todos lo pensamos acá más allá de un número, digo, pero hay que decirlo. Eso se ve en la realidad, en una total desigualdad con el estudiante. Un estudiante que accede a menos beneficios por parte de la universidad, accede a menos aulas para cursar, accede a una diferencia en todo lo que tiene que ver con el acceso a diferentes becas que pueda brindar esa universidad para sus estudiantes y demás, por fuera de las que brinda el Estado Nacional y el Estado Provincial. Entonces, en la realidad material, cuando hay menos presupuesto, los afectados son los estudiantes. Entonces, plantear esta cuestión así, más allá de la cuestión presupuestaria que bien se mencionó y que puede ser desigual en algunas partes, igual en otras como se dijeron, pero esquematizar y orientar la discusión a que lo que le da el origen a la universidad y por qué surge es que sea masiva. Desde el reformismo se plantea que la universidad sea masiva, que puedan acceder estudiantes. Al quitarle ese presupuesto a la universidad, estamos generando una universidad que tenga menos posibilidades de generar herramientas para que esos estudiantes accedan, permanezcan y se egresen. Entonces, poner el foco en esa cuestión y entender que el problema presupuestario es un problema de dinero, pero ese problema de dinero, digamos, ese problema de distribución termina afectando directamente en la materialidad y en la vida de un montón de estudiantes. Y más aún en esta condición que estamos actualmente, que es una realidad de pandemia, de desigualdad y de brechas que ya eran asimétricas, pero que se siguen expandiendo, y más aún en el conurbano bonaerense. Eso nomás. Ahí está, no me podías mutear. Gracias, Fer. Gracias porque además me parece que es muy valioso que entre todas las cosas que se dijeron también no solo, digamos, poner el acento en la función, sino también en las necesidades de gente, de los estudiantes, que en definitiva son ciudadanos que quieren formarse para contribuir a su comunidad y para formarse como profesionales, para desarrollarse en la vida. Me parece que obviamente está muy atado a la cuestión del presupuesto y de la función social de la universidad. Me parece que no veo más pedidos de palabra y creo que, como les decía, que si bien me parece, bueno, creo que entre Ale y Fer dijeron algunas de las cosas que yo les iba a proponer como conclusión, porque no sé si tenemos algo de tiempo todavía, si alguno más quiere hacer algún... Sí, Gabriela, por favor. Hacer una pregunta más que nada. Yo creo que a esta gente que nos gobierna siguen pensando como de costumbre aquella vieja frase de que para el amigo todo, para el enemigo nada. Entonces tengamos presente esto. Por más que digamos cosas que sean lógicas, que tengamos razón, nos van a dejar de lado y no van a prestarnos la más mínima atención. ¿Hasta qué punto podemos hacer fuerza a través de nuestros legisladores? ¿Hasta qué punto nuestros legisladores pueden lograr un equilibrio en estas partidas? Y si no sería prudente, bueno o viable simplemente pedir ayuda a algún organismo internacional, cosa de que intervengan en una distribución democrática de algo que no solamente para la República Argentina, sino que para el mundo es muy importante, que es un pueblo bien educado. Nada.
Muy interesante, muchas gracias por tu aporte y me parece que sí, tiene que ver eso, no solo con, o sea, creo que Ale lo planteaba bien, que digamos, nosotros podamos explicarle a nuestros legisladores que no nos confundamos las agendas y que en primer lugar, la educación pública y la universidad pública siempre fueron un pilar, fueron una de las cabezas de la agenda del radicalismo en todo el país y me parece que en primer lugar como radicales tenemos que pelear porque las universidades tengan el presupuesto que necesitan para cumplir con sus funciones de investigación, extensión y enseñanza, pero que además, no solo desde una perspectiva, si se quiere, ideológica, sino también desde una perspectiva política, táctica, avalar o confundirnos las agendas, justamente como decía Ale, que me parece que es exactamente el concepto, confundir la agenda para perjudicar además universidades conducidas por correligionarios de nuestro partido. Me parece que tenemos que todos trabajar un poco para que eso no suceda y que estemos todos tirando para el mismo lado, y después me parece que podemos aprovechar esta instancia como para en las conclusiones tener una contundente posición en términos de denunciar lo que nosotros vemos, que es la vuelta del ahogo presupuestario de la práctica del ahogo presupuestario sobre la educación pública para someter voces disidentes. Me parece que la propuesta que hace el gobierno nacional en ese sentido es bastante clara. Y fundamental pensar en esto que creo que sobre todo Nacho y Fer lo dijeron muy claramente, las necesidades presupuestarias que hoy tiene la universidad para poder cumplir con su función esencial de enseñanza, otra vez las pone frente a un desafío de reconstruir su infraestructura, no solo por los edificios y por los aumentos de las tarifas de esos edificios, sino fundamentalmente porque, como dice Katy, la educación en estos momentos de nueva normalidad es educación mediada por tecnología, y si no tenemos esa infraestructura que necesitamos para mediar esa educación y no podemos construirla, las universidades no van a... vamos a ir encontrando la forma, pero realmente sería importante que se nos asignen las partidas presupuestarias para poder cumplir con esa función, sobre todo considerando, por ahí no tuvimos tiempo de hablar mucho, pero sobre todo considerando el fuerte rol que las universidades que están acá presentes tienen en sus comunidades, que no es menor y más allá de la pandemia se ve en el día a día. Yo por ahí conozco mucho del ejemplo de la UBA, pero también sé de la Universidad Scalabrini Ortiz y su propuesta pedagógica en un distrito del conurbano me parece esencial para el desarrollo de esos espacios. Todas las universidades tenemos en ese sentido. Así que, si no hay más pedidos de palabra, o no sé si alguien quiere decir algo. Norma, a ver, para que tengo... Muteo. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. está? Bueno, primero, bueno, por supuesto, valiosísimos los aportes y las intervenciones. Y yo quería dividir el tema en dos momentos. El hoy, mañana. El hoy es lo coyuntural, es lo que está viviendo cada uno, esta distribución inequitativa, arbitraria, bueno, todo lo que se ha planteado, que por supuesto está afectando el desempeño actual, más sumado a toda esta nueva necesidad de virtualidad que se ha instalado y que vino para quedarse, que bueno, es beneficioso en el sentido de que nos ha obligado a todos a actualizarnos, pero obviamente los recursos necesarios son mayores, tanto los recursos tecnológicos como los recursos de capacitación. Entonces acá me parece que en este primer punto, sí, el reclamo debe ser permanente, el reclamo de transparencia, como decía un doctor, sí, el doctor Avelado, el poner en valor de que no es esto que se está pidiendo porque hoy queremos para nuestras universidades, sino que impacta directamente en la formación de los estudiantes, o sea que ellos son los que
van a capitalizar las consecuencias de este presupuesto inequitativo, sino que también las mismas sociedades que se ven beneficiados o no del ejercicio profesional que tengan estos egresados, es resultado del impacto que tiene este presupuesto que no ha estado en forma equitativa. Esto es el hoy que debemos de todas maneras de hablar con los legisladores, trabajar en el sí. Me parece que no se puede dejar escapar este momento porque, bueno, trae sus consecuencias. Pero cuando me refiero al mañana, me refiero a lo que trabajamos hoy, me parece que es el norte que tenemos que tener, que es la nueva ley o las modificatorias que tenga la Ley de Educación Superior. Y ahí yo creo que hay que empezar a incorporar el tema del presupuesto y empezar a trabajar todos, bueno, ¿cuáles son estos criterios que son objetivos y que no importa el tiempo que sea, el gobierno que esté, y que todos tenemos que acordar? A ver, por favor, vayamos al bienestar general, seamos conscientes que el legislador tiene que trabajar para el bienestar general, y si no lo sabe, bueno, trabajemos como partido para evangelizar para esto. ¿Cuáles son los indicadores que debemos garantizar en una ley de educación superior que debe tomarse en cuenta para planificar un presupuesto que beneficie a todos, que sea equitativo, que sea objetivo, y que esto esté directamente en un artículo de la ley, punto? Si no dejar para que después se reglamente, porque entonces ahí volvemos a la rosca, volvemos al cine. No, a ver, pongámonos todos de acuerdo y discutan y fundamenten, y ahí le vamos a dar fortalezas y herramientas conceptuales a los legisladores para que ellos puedan defender algo que sea objetivo y con criterios que estén fundamentados y que no tengan discusiones arbitrarias ni momentáneas, y que tengan una mirada a largo plazo. Ese es el aporte, por supuesto que no es fácil, por supuesto que es un trabajo entre todos, pero creo que tenemos que dividir la mirada, porque esto nos va a ayudar entonces para ver cómo se resuelve la actualidad y cómo podemos planificar para que en un futuro no sigamos con este problema de hace 20 años, de hace tanto tiempo, porque no se han puesto las pautas para que todos nos pongamos de acuerdo y olvidemos la cosa coyuntural y partidaria, y que si lo tengan que defender, realmente tengan. Nosotros, desde Universitarios Radicales, les demos las herramientas conceptuales para que tengan esa fundamentación y poder defender esta línea. Nada más. Muchas gracias, Norma. Bueno, me parece que quedó muy completo las opiniones vertidas. Si les parece, y no sé si hay alguien más que tiene ganas de aportar algo, sería el momento. Si no, me parece que nada, yo estuve tomando nota y los redactores también sé que lo han hecho, y me parece que se planteó el tema. Te agradezco también, Norma, por ponernos esta perspectiva del mediano plazo, y también por traer algo de lo que se debatió a la mañana, que era un poco la idea de que alguien comente un poco eso. Así que, bien, si les parece, vamos a circular eso por el grupo. Si quieren mandar también al grupo de chat, y después lo distribuimos entre las universidades, en los documentos que quieran, y vamos a ir elaborando la propuesta de conclusiones, así llegamos a cerrar esta semana con eso. Y bueno, el Congreso va a seguir, dentro de, si no me equivoco, la otra semana arranca el segundo eje, así que bueno, vamos a estar atentos ahí a ver cómo empieza y cuáles son las convocatorias. Gracias a todos por participar, y bueno, nos estamos viendo seguramente en breve en algún otro panel de discusión de la Fundación ALEM, así que gracias. Y bueno, sería eso. Espero que podamos dentro de poco hacer un encuentro presencial y también acompañarlo con algún asado. Pero bueno, nos vamos a quedar pendientes de los debates del presupuesto de estos días. ¿Cómo no? Sí, Patricio, sí. La verdad que nos queda un poco de tiempo. Si alguien más quiere hacer un aporte. Yo vengo cerrando porque nadie pide la palabra, pero... No, yo estaba, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Yo estaba esperando que en la dinámica de la mañana se iban enumerando los ejes, y a partir de ahí se iban como encauzando ahí las temáticas, y como no se hizo
un aviso de un pase a un segundo eje de debate, bueno, me quedé ahí como que se seguía hablando de presupuesto y algunas cosas mechadas, pero yo quería detenerme un poco en el eje de la relación entre la universidad, el Estado, el mercado. Me parece que como estudiantes universitarios, y hablo en representación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas, en representación del órgano estudiantil, me parece que como estudiantes universitarios y representantes de un movimiento que es el movimiento estudiantil más grande de Latinoamérica, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que son importantes para el desarrollo de las universidades y de cada una de las facultades en particular. Yo creo que la sociedad en general atraviesa 3 embudos. El primer embudo es el acceso a la educación primaria, ¿sí? Porque sabemos muy bien que todavía hay chicos que no tienen la oportunidad de ingresar a la educación primaria, ni hablar de la educación en la sala de 4, que todavía, además, más allá de que esté una ley, no tenemos hoy por hoy en el conurbano bonaerense la capacidad para incluir en la sala de 4 y de 5 a todos los chicos en esa edad. Tenemos el otro embudo, que este es un embudo compartido, en el poder terminar la escuela secundaria en tiempo y forma. Nos encontramos que después muchos de nuestros compañeros en la facultad y en la universidad han terminado en la escuela de adultos o han terminado en el FINES porque en el momento que estaban en su edad adolescente de terminar la escuela secundaria se encontraron con algún impedimento que les prohibió finalizar sus estudios secundarios en tiempo y forma, digamos. Y después nos encontramos con un tercer embudo, una vez que transitamos la carrera universitaria, que logramos cumplir los objetivos y graduarnos, nos encontramos con este embudo del graduado que se transforma en profesional y la relación con el mercado laboral. Y me parece que acá tenemos uno de los grandes problemas en muchas de las universidades del conurbano y puntualmente en las facultades, que estamos fallando en este sistema de conexión del graduado con la comunidad y con el mercado laboral. Estamos fallando desde el punto de vista de la conexión también de la universidad con el resto de las instancias educativas que tenemos hoy en el conurbano bonaerense, y lo hablábamos un poco ayer con los chicos. Está la conexión de la universidad con las escuelas secundarias, públicas, privadas, pero está fallando en cierta medida la conexión de las universidades con los programas fines en algunas universidades del conurbano, y me parece que es ahí donde a lo mejor tenemos que hacer hincapié para tratar de no tener que bajar el nivel de formación dentro de las universidades. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo estudiantes que han finalizado algunos en el FINES o que han finalizado en escuelas públicas o privadas que no tienen todas el mismo nivel de formación, vemos cómo les cuesta atravesar las instancias evaluatorias en el primer y en el segundo cuatrimestre tras el primer año de cursada. Vemos cómo les cuesta cada vez más elaborar un texto con redacción propia y que sea entendible. Entonces me parece que como agrupación estudiantil, como movimiento en general, me parece que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo un poco más grande, y me parece que también ese esfuerzo lo tiene que hacer la clase política. Me parece que ese esfuerzo también en líneas generales lo tienen que hacer nuestros legisladores, lo tiene que hacer el Estado en su conjunto. No podemos transformarnos en un tercer embudo o seguir agrandando, ¿sí? O seguir generando más embudos en distintas universidades. Por supuesto que las universidades en el conurbano han venido a cambiarle la realidad a un montón de bonaerenses y nosotros lo reiteramos permanentemente. Somos la primera universidad del conurbano, en el corazón del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos la dicha como universidad en 48 años de haberle transformado la vida a miles y miles de personas. Lo veo ahí al decano de Económicas, lo sabrá muy bien.
el nivel de transformación que ha logrado en cada uno de los graduados que han pasado por la facultad. Las universidades vienen a cambiarle la vida a miles y miles de bonaerenses en el conurbano. Pero me parece que tenemos que seguir trabajando para evitar que la facultad se transforme también en un embudo y que cuando finalice el proceso de formación académico, el embudo pase a ser el mercado laboral. Me parece que ahí tenemos que seguir analizando distintas situaciones y tratar de contemplar estas cuestiones que hacen que a veces los mismos estudiantes se terminen frustrando porque ven en un futuro no muy lejano que no van a encontrar una salida laboral y que no van a poder poner en práctica todo lo que estuvieron aprendiendo a lo largo del proceso de formación universitaria. Quería hacer ese aporte para, bueno, hacer un poco de ese análisis de ese eje temático. Gracias. Gracias, Patricio. Ahí tengo a Fer Cáceres y les pido, así ya no... a todos los que quieran, como dije al principio, los que quieran hablar, anótense en el chat y vamos dando la palabra ahí, obviamente. La idea es que hablemos todos. Fer... Perfecto, ahí está. No, me quería hacer un aporte respecto a esta cuestión de la relación de la universidad con la comunidad. En ese sentido, lo que quería como hacer un recorrido, digamos, y también en relación a la expansión del sistema universitario y cuáles pueden ser los criterios para poder adaptarlo a la actualidad y al futuro. Y en primer lugar quería sostener, y creo que es una afirmación constante que debemos hacer los militantes reformistas, que es que la expansión del sistema universitario siempre es positiva. Siempre va a ser positivo expandir el sistema universitario. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que esa expansión del sistema universitario es un proceso que es continuo y que es dinámico, y que se tiene que adaptar a las nuevas realidades, por ejemplo, la que vivimos hoy. Y esto también tocando un poquito lo que habíamos hablado hace un ratito, tenemos una situación actual de un aumento de la desigualdad, de una desigualdad creciente, digamos, que en el AMBA repercute un montón, y principalmente en el conurbano, como fuimos hablando, pero también que esas brechas, que esas desigualdades, que esas asimetrías, con la pandemia se profundizaron. Y principalmente se profundizaron por el acceso a la conectividad. Cada facultad, cada universidad habrá instaurado, habrá tomado diversas políticas estudiantiles en conjunto con todos los claustros para poder atravesar de la mejor manera y poder integrar a la mayor cantidad de estudiantes a este nuevo proceso de virtualidad. Pero sin embargo lo que vemos es que los índices de deserción, principalmente en el conurbano bonaerense, aumentan, y que a la vez esos índices de deserción, en esa expansión que se había dado, repercuten sobre un montón de estudiantes que son primera generación de estudiantes en su familia. Sin ahondar en datos estadísticos, solamente acá en la UNAG el 83% de los estudiantes, según datos actualizados, son primera generación de estudiantes de su familia, y así también es en un montón de universidades del conurbano bonaerense. Y ahí yo quería plantear, como para que nos pongamos a debatir, o simplemente para agregarlo, que hoy la universidad, y más en este contexto de pandemia, se plantea dos cuestiones que son importantísimas, y que ya las han trabajado diversos escritores a lo largo del mundo y demás, que es, en un primer lugar, la igualdad de oportunidades como un hecho sustancial de la educación pública, de la educación en todos los países, y también la posibilidad efectiva que tiene una persona de aprovechar esas oportunidades que se le brindan. A solo modo de ejemplo, la igualdad la encontramos en todo el sistema público argentino y principalmente universitario, porque yo tengo la posibilidad de ir a la universidad, tengo la posibilidad de poder cursar una carrera, incluso en esta virtualidad. Pero habría que preguntarse, y más donde las desigualdades son profundas, si realmente existen posibilidades materiales de poder aprovechar esa oportunidad que nos brinda la universidad. Y ahí nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos en esta expansión del sistema universitario en cuanto a las políticas que tienen que desarrollar esas universidades, porque más allá de que se articulen becas de tarjeta SIM, becas de conectividad,
bueno, avanzamos en la readecuación también y vamos a ver qué pasa con el presupuesto de boleto estudiantil acá en la provincia de Buenos Aires, a ver si se destina o no a becas educativas, pero la realidad es que muchos estudiantes se encuentran con que la posibilidad material para aprovechar esa oportunidad están en una asimetría con otros estudiantes. Simplemente, o por poner un simple ejemplo, un estudiante que no cuenta con una computadora no puede aprovechar la cursada virtual de su carrera en relación a este estudiante. Y me he cruzado un montón de estudiantes, por ejemplo, en mi universidad de la carrera de Ingeniería e Informática, que no tenían una computadora y cursaban la carrera igual. Entonces me imagino cómo estarán esos estudiantes, no solamente de mi universidad, sino en otras carreras del país, que en este momento no tienen la posibilidad material de acceder a la oportunidad, de acceder a la realidad que nos brinda y toda esta cuestión hermosa que nos brinda el reformismo de la universidad pública, ¿no? Todo lo que nos brinda la Universidad Argentina. Para finalizar, lo que quería agregar es que tenemos que avanzar en esa expansión del sistema universitario con criterios que deben ser de continuidad y de dinamismo, y que ese dinamismo en la expansión del sistema universitario se exprese en la efectividad que tengan nuestras medidas para atacar lo que sucede en la realidad. Hay un montón de estudiantes que si no son contenidos en este momento, quizás no vuelvan. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, y ya ha pasado un montón de tiempo desde que esas desigualdades nacieron, y ha pasado muy poco tiempo en meses, pero muchísimo tiempo en estabilidad, en lo que es un estudiante que se integre en la universidad y que no la abandone y que no suban los índices de deserción, en relación a lo que tiene que ver con lo que fue una pandemia que no en todas las universidades y no en todos los lugares se tomaron las medidas efectivas para poder contener a esos estudiantes. Por eso creo que el criterio de expansión es algo ultra positivo, es sustancialmente positivo y brinda un montón de herramientas y oportunidades, pero debe ser obligatoriamente acompañado desde la concepción reformista, dinámicamente para atender a las desigualdades que se producen en el hoy y en el futuro que podemos tener enfrente, pero tenemos que atacarlo de la mejor manera, siempre con los principios de la justicia social y con el reformismo como bandera. Así que quería, adaptar eso a lo que veníamos viendo y hacer un pequeño comentario. Gracias, Fer. No me voy a comer el amá de nuevo, así que si alguien quiere decir algo, por favor, siéntase libre de hacerlo. Estoy acá atento al chat. Bien, bueno. Estamos en entonces, sí, ¿no? Bien, bueno. Bueno, no voy a dar otra conclusión de nuevo. Como les dije, ya estuvimos tomando nota. Se ríe Norma. Estuvimos tomando nota, me parece que quedó claro. Vamos a tratar de tenerlo cuanto antes, así también es útil, y por lo menos para aportar la opinión de la región metropolitana en este contexto donde se están debatiendo tantas cosas. Me parece que la visión estudiantil quedó muy bien representada por varias voces, y creo que sin duda parte esencial de las funciones de la universidad, la primera, que es la enseñanza frente a las desigualdades que se han extremado por la pandemia, me parece que sin duda tienen que tener un rol protagónico, más allá de varias cosas que se dijeron que tienen que ver también con discusiones profundas que tenemos que encarar y profundizar. Como decía el doctor Aveledo, las venimos dando como partido desde hace mucho, pero sin duda tenemos que profundizar esas cosas en los ámbitos correspondientes. Me refiero a la cuestión de indicadores y pautas de resultados para la asignación de recursos y demás. Así que, bueno, ahora creo que sí, estamos. Así que les agradezco muchísimo a todos por participar. Como les decía, la semana que viene va a haber un segundo bloque de debates, así que nos vemos la semana que viene, espero. Bueno, y un gusto verlos, aunque sea algunos que no nos vemos hace rato, aunque sea a través del Zoom. Así que bueno, todo por mí. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, a veces nos vemos.
Chau, chau. Muy bien la coordinación, Ezequiel, gracias. Muchas gracias, Norma. No. Chao. Chau, chau.